¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para seguir aprendiendo. Continuamos con la materia de ofimática. Y continuamos también con lo que es Access, ¿no? Estamos ahorita enfocados en lo que es Access. En el botón de archivo encontraremos los archivos recientes. Cuando yo presiono clic en el archivo, similar a lo que es Word y Excel PowerPoint, ¿no? Y a la parte de abajo tengo recientes. Nosotros podemos ver las bases de datos que han sido creadas. Miren, aquí en este lado tengo algunas bases de datos creadas. Ahora hay que tomar en cuenta que las bases de datos se graban con la extensión, aquí dice database, ACCDB. Esta es la extensión de la base de datos. Y obviamente aquí le está saliendo la ruta donde está grabado. Si no tuviéramos documentos recientes, tendríamos que ir al explorador y buscar esta ruta para poder abrir database 1. ¿Sí? Miren el de acá también, está grabado en mis documentos, personal, UCB de hoy, sistema. Es decir, es una ruta larga. Pero al momento obviamente que ocupo documentos recientes, no tengo que irme a estas rutas largas, sino que solamente le doy aquí, clic, y automáticamente se me va a abrir. Ahora, la pestaña archivos especial y como tal está destacada con un fondo rosado, ¿no? Al contrario que el resto de las pestañas no despliega una ficha típica de la cinta de opciones con herramientas para modificar el documento, sino que despliega un menú con acciones relativas al propio archivo, guardar, imprimir, abrir. En versiones anteriores se encontraba en el botón Office. Es decir, que el único, mejor dicho, la diferencia entre archivo con inicio, crear datos, es que aquí nos presenta un menú. ¿Sí? En cambio, cuando cogemos otra opción de acá arriba, de la cinta de opciones, ahí en cambio nos presenta las opciones con las que podemos trabajar delante de la base de datos, con tablas, crear, relacionar, todo esto. Pero cuando vamos aquí en archivo nos presenta como guardar, guardar objeto como, guardar base de datos como, abrir, cerrar, base de datos, database. Aquí está obviamente el documento, sistema de recursos humanos, matrix, sistema de recursos humanos, información reciente. Como ustedes se dan cuenta, cuando yo doy clic en archivo me presenta estos menús. No me presenta las opciones con las que voy a trabajar en la base de datos. La barra de estado. ¿Qué es la barra de estado? Es todo lo que podemos ver en la parte de acá abajo, que tengo una flechita de negro. Esta es la barra de estado. Es decir, cuando yo doy doble clic en la tabla, me presenta la barra de estado. ¿Sí? Donde vamos a crear de pronto los campos que va a contener la tabla, ¿no? Y obviamente por defecto me sale tabla 1. Es decir, que la base de datos que yo grabé por defecto ya tiene una tabla 1. Obviamente que ese nombre de la tabla tengo que cambiarlo dependiendo qué tipo de datos voy yo a crear. En la barra de estado también tenemos vista de diseño, que está aquí. Cuando yo le doy clic en vista de diseño, pues me sale aquí este cuadro en donde me dice que ponga un nombre a la tabla 1, porque tabla 1 salió por defecto. Entonces aquí yo puedo escribir el nombre de la tabla que yo quiero. Puede ser de clientes, empleados, proveedores, ¿sí? Facturación. Aquí les pongo el nombre para yo poder obviamente darme en cuenta en qué tabla estoy trabajando, ¿no? Creando una base de datos. Ya vimos anteriormente, obviamente, que se crea la base de datos aquí en blanco, que se quiere utilizar plantillas. Aquí, en cambio, está el documento reciente que estoy creando. Por eso me sale primerito aquí. Y aquí dice recientes. No tengo más documentos, por eso me presenta solo ese. Y si es que quiero el documento en blanco, pues desde cero. O si quiero una plantilla, escojo de aquí. Presentación de una nueva base de datos. Como yo abrí, obviamente, un documento, y como les dije hace rato, cuando abro una base de datos nueva, me crea automáticamente una tabla 1. Solamente el nombre, no va a crearme los campos, porque los campos yo tengo que crear en base a la información que necesito. ¿Sí? Y aquí tenemos la barrita, miren.
Aquí tenemos las opciones. Acuérdense que el archivo tenía unos menús, pero en cambio las otras opciones ya tienen otras opciones con las que podemos trabajar dentro de la base de datos, dentro de la tabla, relaciones y todo lo que se vaya a hacer, ¿no? También acuérdense que en la parte de acá arriba me está indicando la ruta donde se encuentra la base de datos. Miren, al momento que yo doy clic en archivo, ya estoy adentro en la base de datos, ¿no? Ya estoy aquí. Pero si es que yo doy clic en archivo, obviamente me va a volver a presentar un menú, me va a volver a presentar los documentos recientes, en este caso ya tengo 2. Y si quiero crear otra nueva base de datos, pues tengo que escoger si quiero plantilla o quiero una base de datos en blanco. Ahora, para guardar la base de datos, asimismo nos vamos a archivo, cogemos guardar como, guardar base de datos como. Nosotros tenemos que ver dónde queremos guardar, ¿no? Porque estamos guardando una base de datos, no estamos guardando un objeto, eso posteriormente hemos de ver, pero estamos guardando una base de datos, entonces tenemos que ver, guardar base de datos como, miren aquí, tengo algunas opciones que se ha guardado la base de datos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver obviamente la ruta donde queremos guardar. Siempre se crea una carpeta cuando se hace digamos, un sistema para tener ahí todo lo que son base de datos, tablas, relaciones. No podemos tener donde quiera las tablas porque después obviamente va a haber errores. Tiene que estar organizado en una carpeta todo lo que vamos a utilizar en Access. Como voy a guardar, miren, me viene al explorador, yo busco donde quiero guardar. Recuerden que acá a la izquierda generalmente se presentan las carpetas que se crean cuando se instala el sistema operativo y acá a la derecha las subcarpetas que yo puedo crear. Miren, en este caso tenía 2 bases de datos y aquí lo tengo yo dentro de documentos. No le he creado una carpeta porque era solamente como ejemplo, pero ya para crear base de datos, crear tablas, poner campos, registros, tenemos que crear una carpeta, ¿no? Y voy a grabar, mejor dicho, otra base de datos y dice que se va a grabar con Database 21. Obviamente usted tiene que cambiar el nombre. Como ejemplo, yo estoy dejando los mismos nombres que sale por defecto, ¿no? Doy clic en guardar y automáticamente se me guarda la base de datos. Hay que tomar en cuenta que cuando yo busco una base de datos que no sé dónde lo guardé, tenemos que buscar con esta extensión accdb. ¿Sí? Y miren, en este caso yo le tenía guardado en Felipe Documents, Database 2. Obviamente, si es que queremos también crear directamente, tenemos aquí para crear otra base de datos, ¿no? Pero en este caso, crear es el archivo, en este caso, la base de datos con la que vamos a trabajar. Hace rato ya le había explicado que cuando creo una base de datos, mire aquí dice Database 21, que es obviamente la que teníamos acá grabándole, ¿no? Aquí teníamos Database 21 y acá en la ruta podemos ver aquí en esta ruta se ha grabado y aquí está Database 21. Ahora, como expliqué hace rato, tabla 1 sale por defecto cuando creo una base de datos. Aquí está tabla 1. Y aquí tengo obviamente un panel, digamos, aquí, ¿no es cierto? Este es un panel. Pero cuando existe bastante información de tablas, relaciones, todo esto como que me estorba. Entonces lo tengo que ocultar, no lo voy a borrar. Le oculto de esta pestañita y me presenta obviamente, perdón, le oculto esta pestañita y esto se va para acá. Y tengo más espacio para ver las tablas y ver las relaciones. ¿Cómo será la base de datos? ¿No es cierto? Podemos cerrar obviamente desde el botón de Access que le sale la opción cerrar. Podemos también irnos al menú archivo y abajo tenemos cerrar. Y como toda ventana también podemos cerrar desde el botón de la X, ¿no?
Vamos a continuar con la tarea. ¿Verdadero o falso? El botón de archivo de Access 2010 te permite acceder a las opciones de guardar, abrir, cerrar base de datos. Verdadero, porque estamos ya hablando del botón de archivo, ¿no? Que es el único, obviamente, que nos presenta estos tipos de menús. En archivo, la opción información existe. En archivo, la opción información existe. La opción compactar y reparar la base de datos, verdadero. Dice que la opción archivo, si es que existe esta información, hay una opción que se llama información. Y dentro de esa información existe la opción compactar y reparar la base de datos, verdadero. ¿Sí? Es decir, que en el menú archivo hay una opción información y dentro de esa información hay la opción compactar y reparar la base de datos. 3. No es posible modificar el nombre de una base de datos después de haberla creado en Access 2010. Falso. Sí se lo puede modificar la base de datos, ¿no? Si no da acceso. 4. Cuando crea una base de datos se crea por defecto algunas tablas. Falso. Solamente se crea la tabla 1. La extensión con la que se graba una base de datos es ACCDB. Verdadero. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención.